en los que alguien está, a mí me ha pasado esto, ¿no? Está en momentos muy creativos del ciclo. Te pones a hablar, es como una moto, ¿no? Y entonces empiezas muchas veces hablándote en público y de pronto te callas y estás pensando porque vas más deprisa. Porque hay menos, claro, es decir, si yo tengo que hablar y emitir un sonido y después oírlo y aparece, eso es más lento que si corto todo el circuito de fuera y dejo nada más que lo de dentro, ¿no? Hola, soy Santiago Benjumea y el tercer módulo del curso de experto en análisis funcional del comportamiento está ya en la web de Engrama. Esta frase que pone Skinner, ¿no? Que me parece muy buena, el pensamiento no es un proceso misterioso y responsable de la conducta, sino que es la conducta misma. Es decir, pensar es comportarse, es lo que te quiero decir, no es la causa de que nos comportemos. Entonces, bueno, lo importante para Skinner, ya no insistí mucho en esto porque ya lo hemos visto antes, es que la única diferencia entre el pensamiento y el hablar es que una es inaccesible para los demás y la otra no. Pero para Skinner el pensamiento no es más que una vez que el sujeto ha sido entrenado en la misma comunidad verbal como hablante y como oyente y tiene los dos repertorios, nada le impide hablar consigo mismo, ¿vale? Los sujetos son entrenados en la comunidad verbal como hablante y como oyente. Una vez que poseen destreza de ambos repertorios, nada le impide hablar consigo mismo. Progresivamente dicha práctica se va privatizando, primero debilitando y luego eliminando los segmentos públicos del comportamiento verbal del sujeto. Es una posición muy parecida a la de Vygotsky. Aquí coincidimos con los psicólogos, bueno, no voy a entretener ahora con Vygotsky, pero la hipótesis fundamental de Vygotsky de que efectivamente el origen público, ¿vale?, del pensamiento y cómo tiene que ver con el habla y cómo ese habla se va privatizando. Primero es un habla egocéntrico, todo esto tiene que ver con... Se parece mucho a Skinner, evidentemente solo en esto, es decir, después, bueno, ¿vale? De hecho, Vygotsky hacía etapas de cómo se iba desarrollando el lenguaje, ¿no? Primero empieza como una forma de comunicación externa entre dos personas, de 3 a 5 o 7 años empieza a darse una habla egocéntrica que acompaña a las acciones del niño, es decir, el niño habla en público, pero por ejemplo juega, ¿no?, y habla con los muñecos y tal, pero eso es público todavía, eso se lo mente, y después viene el proceso este de privatización, de esconder, digamos, ¿no? Y a partir de ahí pues va apareciendo el pensamiento, etc. ¿Vale? ¿Por qué privatizamos? Hay muchas razones. Primero, la primera razón es la economía de esfuerzo. La segunda es que disminuye la demora del reforzamiento. La tercera es la evitación. Y la cuarta es la autoestimulación verbal. Economía del esfuerzo. Intentamos hacerlo con el mínimo esfuerzo posible, ¿no? Entonces, claro, como no se te refuerza diferencialmente, cuanto más bajo lo hagas, mejor. O sea, si tú estás hablando contigo mismo, ¿verdad?, tú no tienes por qué decirte, Santiago, lo estás haciendo, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer el esfuerzo de los cuerdas vocales, ¿no? Bueno, Santiago, puede aprender el niño a hablar bajito y bajando la voz y bajando. Es un momento que no hace el esfuerzo de mover las cuerdas vocales, haces todo lo demás, ¿eh? La idea nuestra es que haces exactamente todo lo demás que cuando hablas con alguien, solo que quitas la parte innecesaria, porque claro, como tú tienes conciencia, es decir, como eres controlado discriminativamente por eso que estás haciendo, a través de la preposición, etcétera, o a través de lo que sea, porque claro, en esto el pensar, si es solo el cerebro consigo mismo, yo qué sé, decir, pero en cualquier caso, lo que te queremos decir es que no es necesario hablar en voz alta y entonces economizas esfuerzo, claro, por supuesto. Disminución de la demora de reforzamiento, esto es muy evidente, lo que decíamos antes. Yo puedo hablar como una escopeta muy rápido, lo suelo hacer, pero pensar lo puedo hacer más deprisa todavía. Es decir, de hecho, ahora ya estoy más cansado, ahora nada, ¿no? Pero en determinados momentos en los que alguien está, a mí me ha pasado esto, ¿no?, está en momentos muy creativos, es decir, que te pones a hablar, es como una moto, ¿no? Y entonces empiezas muchas veces hablándote en público y de pronto te callas y estás pensando porque vas más deprisa. Porque hay menos, claro, es decir, si yo tengo que hablar y emitir un sonido y después oírlo y aparece, eso es más lento que si corto todo el circuito de fuera y dejo nada más que lo de dentro, ¿no? Entonces, bueno, no es ninguna tontería, es decir, obtener reforzamiento más rápido, ¿vale?, es importante, ¿no? Esta es una razón importantísima socialmente, ¿no? Es decir, se privatiza porque a veces si se hace público te machacan, ¿no? Entonces, una forma de evitación al castigo social, ¿no? Como en el caso de Galileo, pues se mueve, ¿no?, que seguía pensando, aunque no lo decía públicamente, y públicamente, digamos, se había arrepentido y tal, y había pedido perdón y tal, pero el tío seguía diciendo, esa mujer estaba convencido, ¿no?
que muchas veces somos hipócritas. Somos hipócritas entre otras razones porque la sociedad nos obliga a ser hipócritas. Es decir, porque sanciona ciertas... ¿vale? Claro, esto es tremendo. Yo creo que cuanto más censora es una sociedad, más se utiliza seres obsesionados a nivel de pensamiento. Cuanto más se censura una idea, más probablemente ocurre a nivel privado. Y más se utiliza a nivel privado como refugio, por decirlo de alguna forma. O sea, evidentemente, esto es claro, esto es evitar un reforzador negativo, ¿no? Y la autoestimulación verbal, claro. Qué importante es cuando tienes que resolver un problema, planificarlo, etc. ¿Qué significa eso? Significa que tú vas dando conducta verbal que es privada, que te lleva a otra conducta verbal, que te lleva a unas variantes de conducta verbal, y todas esas se van encadenando y hasta acá. Es decir, yo tendría que coger mañana y coger el coche e ir a Mercadona. No, porque antes de Mercadona debería de ir, ¿veis? Y todo esto, que llamamos planificación, lo estoy diciendo en privado. En privado lo hago más rápido, pero me sirve a través de la propia estimulación que dan mis respuestas encubiertas, de mi autoestimulación, voy encadenando, por ejemplo, voy sondeándome, por ejemplo, voy instigándome, por ejemplo, y al final hago la conducta descubierta, ¿no? Directamente. Esto tendría mucho que ver, este campo tendría mucho que ver con la resolución de problemas, a nivel de razonamiento, etc. Ese sería el campo en el que trabajaríamos este tema, ¿no? El oyente y el hablante, y esto es una gran ventaja, es la misma persona. Y por lo tanto tienen exactamente la misma historia. Eso no ocurre siempre, claro. Es lo que decía antes. Yo os digo antes, os comenté, ¿no? Lo de decir aliquindoi. Nos podemos entender muy bien, pero si utilizo la palabra aliquindoi, ¿y ahí qué quieres decir? Por ejemplo, imaginemos que estamos hablando del tema este de género, tal. Y en un momento determinado, uno de una generación como la mía, te dice alguna cosa y una persona más joven dice, ¿pero qué quiere decir con eso? Tal. Uy, aquí hay malos entendidos, etc. Eso nunca pasa con uno mismo, jamás. Yo no me puedo achacar. Es que te entendí mal. No, chato, soy yo. ¿Cómo te voy a entender mal? Si tengo es decir, yo entiendo perfectamente lo que quiero decir. Cuando pienso una palabra, sé lo que estoy pensando. Y no cabe en errores, porque soy el mismo como oyente y como hablante, y tuve exactamente el mismo entrenamiento, porque yo soy la misma persona. Tengo exactamente los mismos ensayos con esa palabra, tanto como oyente como hablante, porque soy el mismo, insisto. Claro, no tiene sentido. Entonces, al no tener sentido, ¿no? El oyente y el hablante, eso da muchas ventajas, ¿no? Hay algo fundamental, que es eso, la transmisión mucho más rápida y más breve. O sea, insisto, cuando uno habla consigo mismo, cuando uno piensa, además de que tienen el mismo repertorio exactamente la misma historia, por lo tanto se entienden muy rápido, se puede hacer muy breve. Entonces esto, bueno, es fundamentalísimo. Es decir, la resolución de problemas muchas veces... Sí, yo siempre os pongo el ejemplo, si a ti te dicen, a un niño pequeño le dicen, ¿cuántos son 4 más 4? Me dicen 8. Y lo cuenta con los dedos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está pensando con los dedos? Sí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una cuestión metafórica. Pero es decir, para llegar a la resolución del problema necesita los dedos. Y vos dice, deja las manitas detrás. No quiero ver. Y el tío pone las manitas detrás, pero sigue moviéndolas. Que te estés quieto, venga, quiero ver las manos delante y las pones así. Venga, dime, ¿cuántos son 5 y 3? Y el niño, fíjate, lo que hace es imagina una mano. Y hace 1, 2, 3. Y crea la imagen de una mano con los dedos que va contando, ¿vale? O imagina una pizarra, el 5 arriba, el 3 abajo, el sumar, las rayitas, 5 más 3, 8, ¿vale? Fíjate, esos son todos segmentos. Esto último que estoy diciendo es pensar. Es decir, es imaginar, mejor dicho, es crear imágenes privadas. El niño puede decir, por ejemplo, en un momento determinado, 5 más 3, 8, por 2, 16. Y se ¿veis? Entonces, está hablando 5 por 3, adelante, respuesta oyente 8 tras 8, ahora lo tengo que multiplicar por 2, etc. Si os fijáis, hay un episodio verbal en que él mismo va intercambiando todo esto en privado. Y es fundamental muchas veces para resolver un problema. Claro, a nosotros nos dicen cuántos son 5 y 3, decimos 8. No necesitamos para nada. Pero si a mí me dicen cuánto es 143 más 118, ¿yo qué hago? Yo pinto la pizarra inmediatamente y pongo 8 más 5, 3. Es decir, hago todo el proceso privado
necesario para poder darte la respuesta. ¿Vale? Hablar con uno mismo, por lo tanto, hablar con uno mismo, uno puede hacer autoecoica, claro. Yo puedo imitarme a mí mismo cuando hablo, ¿no? Y digo, pa, y repito conmigo, pa, tal. O repito, por ejemplo, cuando estoy intentando memorizar algo, ¿no? Repito muchas veces una cosa y me oigo y lo repito, etc. Autodictado, uno puede coger y transcribir, ¿no? Ir hablando. Bueno, el resumen de esto dijo, y tomando apuntes de lo que estás diciendo, ¿no? Etc., ¿no? Uno puede hacer autocopiado, claro, es decir, por ejemplo, traspasarse, copiar un artículo que ha hecho por lo que sea, o lo tiene en una revista que ya está muy deteriorada y lo quiere pasar limpio, etcétera, ¿no? Bien. Y autotextual, ¿no? Etcétera. Bueno, bien, o sea, leerse a sí mismo, y uno se da sorpresa, como dije antes. Y reverbal. Cuando uno se hace preguntas y se las responde, ¿no? ¿Qué era un reforzador positivo? Un reforzador positivo era tal cual. Esto, vale. Todos los ejemplos anteriores, si os fijáis, son operantes verbales básicas en las que el hablante y el oyente serían la misma persona. En todos los casos anteriores, el estímulo discriminativo ha sido un producto de la propia conducta verbal anterior del hablante. Algunas de dichas conductas pueden además hacerse de forma encubierta, y entonces decimos que estamos pensando, ¿vale? Esto es buenísimo. Mirad lo que pone ahí, lo he dejado. Dice, el añadido del prefijo auto, en todos estos ejemplos que yo he puesto anteriormente, es solo un recurso didáctico. Que yo sepa, hasta el presente, nadie ha utilizado dicha nomenclatura. No, nadie. Skinner, 1957. Es una revisión posterior que yo le he leído varias veces y digo, coño. Fijaros qué curioso. Yo no recordaba en este momento que era de Skinner, pero las condiciones, las contingencias bajo las que me encontré cuando tuve que hacer esta diapositiva me llevaron a llamar estas cosas, que es exactamente como lo llamó Skinner. Es decir, es buenísimo porque dice, bueno, son las mismas contingencias que se encontraría Skinner cuando tuvo que explicar esta parte de conducta verbal, cuando tuvo que desarrollar esta parte de conducta verbal, ¿vale? Entonces, quiero decir, lo dejo ahí porque es muy curioso. Corrijo el cuadrito. Lo dijo Skinner, no lo dije yo. Esos términos no son originales míos, aunque yo en su momento creía que era algo, y además, fijaros, lo puse porque decir que nadie crea que existen las autoecoicas, que nadie hable de las autotextuales, porque me lo acabo de inventar. No me lo acabo de inventar. Viene en el conducta verbal de Skinner. Pero es un ejemplo muy bonito de cómo las contingencias probabilizan una misma respuesta en Skinner y en mí. Eso es lo que compartimos. Este clip pertenece al tercer módulo del curso de experto en análisis de la conducta que ya está disponible en la web de Engrama.